Hola mis amados hermanos, ¿cómo estamos? En esta noche estamos haciendo un estudio bíblico especial. En esta noche estamos siguiendo con el tema acerca de los dones espirituales, pero esta noche queremos hablar un poco de algo diferente, o por lo menos que está cubierto dentro del tema de los dones, y es justamente el don de pastor maestro. La escritura habla acerca de ese don claramente en el libro de Efesios capítulo 4 versículo 11. Y pues sabemos que Cristo dio a la iglesia apóstoles y profetas, pero también dio a evangelistas, pastores y maestros. Y ya habíamos dicho que la regla Graham-Sharp, que es utilizada en el griego, hace que la palabra pastores, con el artículo K en medio, ¿no?, y maestros, hagan de este oficio un solo rol, es decir, que este es un hombre que pastorea por medio de la enseñanza. Ese ha sido el concepto que los bautistas hemos interpretado por años. Me acuerdo que justamente yo era miembro de una iglesia bautista donde recibí al Señor, me bauticé después de haber tomado mi curso bautismal. Si ustedes eran bautistas, pues saben de lo que estoy hablando. Y pues luego de eso, pues fue ese lugar donde mi esposa también, que era de la juventud, de la sociedad de jóvenes, también se bautizó. Luego salimos a estudiar al Instituto Bíblico y pues fue en esa misma iglesia. Me acuerdo que incluso antes de haber salido del Instituto Bíblico, yo serví en muchas capacidades, ¿no? Era parte del coro, era parte de la sociedad de jóvenes, serví como un líder de Escuela Bíblica de Vacaciones, el director de Escuela Bíblica de Vacaciones, etcétera, director para campamentos también de niños, etcétera. Vaya, un montón de responsabilidades, ¿no? Lo único que no hice fue participar en la sociedad auxiliar de señoritas, pero creo que casi todos los roles que había en la iglesia, y yo era ratón de iglesia, desde que yo recibí al Señor, pues estaba todos los días en la iglesia, cada vez que se abría la iglesia estaba yo. Entonces, como dije, yo, lo único lugar donde no asistía era a la reunión de damas y a la sociedad auxiliar de señoritas, que era justamente la reunión de las jóvenes bautistas. Pues, pero, ¿qué es lo que quiero decirles? La iglesia, pues, tenía un modelo, y ese modelo era el mismo que se replicaba en el resto de las iglesias de la convención, pero y aún en otras iglesias bautistas independientes. ¿Y cuál era ese modelo? El modelo era congregacional. El modelo decía lo siguiente, decía que la iglesia debía tener un pastor, y me acuerdo que en mi caso era el licenciado David Campos, y él tenía un pastor asistente, o un pastor asociado en este caso, y es el hermano William Ravalino, me acuerdo, en esa época. Y pues, y después, que ya algunos nos graduamos del Instituto Bíblico, del seminario, pues vinimos a servir en el staff, en el equipo pastoral de la iglesia. Así es como yo recuerdo la iglesia, así es como se interpretaba dentro del contexto bautista el hecho de que una iglesia pudiera tener un pastor principal o un pastor maestro, si se quiere, y luego tener un equipo de pastores que eran sus asistentes. Así que ese es un modelo válido, ese es el modelo bautista. Y por cierto, algunos han manifestado una inquietud diciendo, bueno, qué horror, dijo alguien, hay un gran peligro cuando un hombre, tiene toda la autoridad, ¿no? O decir así, lo voy a leer literalmente, déjenme ver esto. Pero dice, hay un gran peligro cuando una iglesia tiene un solo hombre como pastor, a quien da cuentas. Qué horror, dijo una persona. Pues déjame decirle una cosa, le voy a contestar. Esta persona seguramente nunca vio una iglesia bautista del sur de cerca. Tal vez no tiene el contexto de una iglesia bautista del sur. Pero en las iglesias bautistas del sur, el pastor da cuentas a la congregación. El pastor tiene un círculo de diáconos que está cerca y está dándole cuentas todo el tiempo, casi todas las semanas, por no decirlo así, pero siempre hay reuniones en las que se está dando cuentas. Y finalmente se hace una gran contabilidad delante de la iglesia en reuniones que son anuales, que son a veces reuniones especiales que pueden ser trimestrales o auxiliares en cada ocasión que se necesiten.
Así que siempre hay un balance de cuentas. No es que en una iglesia bautista el pastor hace lo que le da la gana y es un dictador. Pero no así, voy a decirlo así, ¿no? Con algunos que dicen que son, que tienen otro modelo, y el otro modelo que existe es el modelo de los ancianos gobernantes, ¿ok? Ese es un modelo que no es bautista, es un modelo presbiteriano, ¿ok? Y miren, no tengo nada en contra de los presbiterianos, creo que tenemos muchas cosas en común con los presbiterianos, el amor por la palabra, pero esta idea de una coigualdad en el tema del gobierno de la iglesia, o que la iglesia tiene que entregarle todos los poderes solamente a un grupo de personas que son coiguales en autoridad, y ahí es donde yo tengo mi primer problema. El pastor MacArthur es justamente aquel que promulga un sistema similar, aunque él no es presbiteriano, pues yo creo que tiene un más corte de bautista independiente. El asunto es pues que él es el que ha promulgado, y aún a nivel internacional, pues esta idea de la iglesia que se gobierna por ancianos. Yo no tengo ningún problema con eso. Creo que el Nuevo Testamento habla acerca de ancianos, pero de ninguna manera queremos decir que en el Nuevo Testamento está justificado el hecho de que tienen la misma responsabilidad, y en el caso de algunos dicen autoridad, ¿no? En esto el mismo MacArthur difiere, porque MacArthur dice que él mismo no tiene ninguna autoridad sino aquella que está basada en la palabra de Dios. ¿Okay? O sea que cuando él habla la palabra de Dios, eso es autoridad. Entonces, pues él dice, él ni nadie de su equipo tienen autoridad alguna, solamente pues cuando se habla la palabra de Dios, entonces la palabra de Dios tiene autoridad. Yo creo que estoy de acuerdo con ese concepto. ¿Okay? Así que no estaría de acuerdo con el concepto de aquellos que van diciendo por ahí que se debe haber un equipo que posee igual grado de autoridad y tiene igual grado de autoridad. ¡Wow! Ok, yo creo que el Nuevo Testamento no va para eso, pero entiendo esto porque dentro del concepto presbiteriano, pues ellos creen que los ancianos son representativos del pueblo y que no derivan de su autoridad del pueblo, sino del Señor de la Iglesia. Ejercitan el gobierno sobre la casa de Dios en nombre del Rey y son responsables únicamente ante Él. Así tenemos pues lo que dice Louis Berkhof, que es una autoridad presbiteriana y es una teología sistemática por excelencia de los presbiterianos. Así que, ¿qué dice Berkhof? Lo que dice es que en el modelo de los ancianos gobernantes, ¿no?, de una iglesia reformada, el tema es pues que ellos no derivan su autoridad del pueblo, sino del Señor de la iglesia, y solamente le dan cuenta y son responsables únicamente ante Él. ¡Wow! Aquí yo tengo un problema, porque eso significa de que si tenemos un grupo de ancianos que son dictatoriales, ellos no le dan cuenta alguna al pueblo. Eso es exactamente lo que los bautistas del sur sí tenemos en el modelo del pastor y su equipo, porque el pastor y su equipo están constantemente consultando con la congregación a manera de voto congregacional. ¿Se da cuenta? De nuevo, aquí estamos hablando de dos sistemas. El sistema bautista del sur, o bautista, aún general, independiente, ¿no? Pues que es que hay un pastor y su equipo. Así que tenemos un caso, y el caso es, voy a sacar como defensa de este sistema, no solamente a Adrian Rogers, ¿no?, al del cual voy a contar una anécdota dentro de un momento, pero también voy a citar a John Bisaño, que era pastor emérito de una iglesia de 25,000 miembros, era la primera iglesia bautista de Houston, donde él predicó por 30 años y era miembro adjunto de la facultad de Southwestern Baptist Theological Seminary. Y él dice así, ¿no?, aquí en su libro, el Handbook de los Pastores, ¿no? Pues más bautista no puede llegar que esto, ¿no? Pues dice aquí lo siguiente. Él habla acerca de lo siguiente. Dice, con todo respeto, déjame decirte que el pastor senior
no está en el church staff. El pastor principal tiene un staff, es decir, un equipo con él para hacer la obra de la iglesia. Yo amo a mi equipo y muchos de ellos están todavía reconocidos como un estándar de oro en cada uno de sus campos. Pero ellos son reconocidos, la iglesia los reconoce, el llamamiento y la posición del pastor como su anciano mayor o principal de la congregación local. Es un rol único en el Nuevo Testamento, en la iglesia del Nuevo Testamento. En otras palabras, lo que está diciendo el doctor John Bisagno, el pastor Bisagno, es que él tenía un equipo pastoral. O sea, él era el pastor principal y tenía un pastor de adoración, un pastor de estudiantes, un pastor de niños, etc. Pero él era el líder principal, era el responsable. Ese es el modelo que nosotros entendemos y que vemos en el libro de Apocalipsis, ¿no? Yo estuve hablando toda esta semana acerca de esto, ¿no? Y por cierto, se nos dice ahí en el libro de Apocalipsis capítulo 2 versículo 1, dice, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. Y la palabra que se usa es la palabra ángelo, ángelo. Alguien me hizo una pregunta muy buena esta semana y me preguntaron que por qué en capítulo 2 versículo 1 de Apocalipsis, capítulo 2 versículo 8, 12, 18 y luego 3, 1, 7 y 14 se dice así, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, escribe al ángel de la iglesia en Sardis, escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia, escribe al ángel de la iglesia en Odisea. Pues, ¿por qué se dice ángel? Esa pregunta fue excelente que nos dijo una hermana que fue compañera nuestra con mi esposa en el Instituto Bíblico Palabra Vía Argentina. Y pues agradezco esa pregunta. Pues la respuesta es la siguiente. Yo creo que la palabra ángel ha sido traducida en ese contexto de Apocalipsis 2, ¿no? 1, comenzando con Apocalipsis 2.1, posiblemente como una transliteración del griego ángelo, y esto al latín, ¿no? En la Vulgata latina se lee Angelo, Efesi, Ecclesiae, escribe, y después parece ser que Casiodoro de Reina en la Biblia del Oso en 1569 siguió la misma tradición y por eso encontramos Apocalipsis 2.1, escribe al ángel de la iglesia de Éfeso. Eso está en la Biblia del Oso en Casiodoro, escrita por Casiodoro de Reina en 1569. Sin embargo, el sustantivo dativo masculino singular ángelo se usa en la Septuaginta en varios pasajes, por ejemplo en Jeremías 4.15, como una voz que trae las nuevas, anángelo, dice el griego de la Septuaginta. Por tanto, tiene el sentido de uno que anuncia en detalle un mensaje a alguien, uno que da a conocer las nuevas, como fue el caso en Juan capítulo 20, 18 y 4, 51. Hubo uno que vino trayendo nuevas. La misma María Magdalena trajo nuevas, esa es la palabra, cuyo verbo hebreo, el equivalente en hebreo, el Tanaj hebreo, pues es Magait sería, que en el Jifil significa decir, dar a conocer, anunciar, informar, declarar, exponer, publicar, proclamar, reconocer, confesar, explicar, ser un mensajero. Por tanto, en el contexto de la iglesia local, queremos decir lo siguiente: cuando el Señor Jesús, el Cristo resucitado, le dice al apóstol Juan, escribe al ángel de la iglesia, no creemos que está hablando de un ser angelical, que por cierto en el griego la palabra es diferente, debería ser la palabra ángelos, para hablar de un ser celestial enviado por Dios a comunicar un mensaje. Así que Juan no está escribiendo a un ser angelical una carta física, desde luego, ¿no? No, esta palabra tiene el sentido de que había uno que era mensajero, que era capaz de dar a conocer, anunciar, informar, declarar, exponer, publicar, proclamar, reconocer, confesar, explicar, ser un mensajero para la iglesia. ¿Y quién era este, pues?
Nosotros creemos que eso habla acerca de la tarea del pastor maestro. ¿Te acuerdas lo que yo dije acerca de Efesios 4:11? Dice que Dios, que Cristo dio a la iglesia apóstoles y profetas. De eso sabemos que cesaron, no están fuera de escena. Pero quedan hoy día evangelistas y pastores y maestros, pastores que pastorean por medio de la enseñanza. Es decir, que en cada iglesia, esto es lo que estamos diciendo, que en cada iglesia local del Apocalipsis, como creemos que en todas las demás del Nuevo Testamento, había un líder clave, un líder que era responsable, en otras palabras, era un pastor principal. ¿Te das cuenta? Era un pastor responsable, era el mensajero de la iglesia con una voz, porque abría la palabra de Dios todos los domingos y tenía una credibilidad. Eso es lo que yo recuerdo de mi propio pastor, ¿te das cuenta? Él tenía una credibilidad, tenía un peso de responsabilidad, que él tenía que dar cuenta por las ovejas de Cristo delante del mismo Señor. Y entonces, pues, eso es lo que creemos, ¿no? Que este mensajero de Apocalipsis de cada una de las 7 iglesias no es otra cosa que el pastor maestro de las iglesias. Con esto no queremos decir que no habían otros, porque creemos que habían ancianos de la iglesia, ¿no? De hecho, pues eso lo vemos en el libro de Santiago, cuando dice pues, que cuando uno está enfermo llama a los ancianos de la iglesia. Así que no estamos diciendo que no hubieron ancianos en la iglesia. Claro que habían ancianos en la iglesia. Pero aquí lo que estamos discutiendo es si es que el Nuevo Testamento apoya la idea de que había un pastor mensajero con un equipo de pastores, o sencillamente había solamente un grupo de ancianos que tenían igual autoridad, igual responsabilidad y que hacían todo. Bueno, eso no es lo que vemos aquí, porque el Señor no dice, escribe a los ancianos de la iglesia de Efesios en Apocalipsis 2:1, ¿no? Y en todos estos pasajes que cita en Apocalipsis de las 7 iglesias. No, dice, escribe al mensajero, tu ángelo. Ese es el responsable. Entonces, es tremendo. Hay un peso ahí. Hay un peso. Pues Pablo también le dice al pastor Timoteo de la iglesia de Éfeso, ¿no? Le dice, te encarezco delante de Dios, el Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprenda, exhorta con toda paciencia y doctrina. Eso está en 2 Timoteo 4:12. No era este el perfecto lugar para decir, le digo a los ancianos de la iglesia que prediquen la palabra a tiempo y fuera de tiempo? No. ¿Te das cuenta? Aquí es claramente que la responsabilidad está siendo puesta sobre uno, es Timoteo. Timoteo es el pastor principal, Timoteo es el pastor maestro, con un equipo de pastores probablemente que lo ayudaban en la obra del ministerio, ¿no? Como lo vemos seguramente en 1 Timoteo 5:15, ¿no? Pero es evidente que el mensajero principal de la iglesia de Éfeso era el pastor Timoteo, y ya dijimos pues que no obstante pues esto podía implicar que él tenía otros ayudantes. Por cierto, ¿no? Ya aquí quiero decir algo interesante, ¿no? Yo dije que el modelo de una iglesia de ancianos coiguales no es un modelo bautista, y lo sigo afirmando. Así lo afirmó también el decano de la Facultad de Teología del Seminario Bautista del Southern Baptist Theological Seminary, que por cierto tiene muchos maestros y su teología pues siempre ha sido una teología conservadora, y aún en algunos casos pues bastante apegada a la reforma, ¿no? Porque los fundadores fueron graduados de Princeton Theological Seminary, que era un seminario reformado, ¿no? Era presbiteriano. Pero sin embargo los bautistas del sur siempre hemos tenido una mezcla de ideas, ¿no? Y de ninguna manera pues entre los bautistas del sur ha sido solamente la idea reformada, también hay otros pensamientos, como esta idea congregacional. Yo entiendo, hay algunas iglesias que tienen la libertad de elegir someterse debajo de la confesión de Westminster o de la confesión de Spurgeon, pues que sencillamente es una copia, digamos así, bautista inglesa de lo que dice la confesión de Westminster. Pero sin embargo,
los bautistas del sur, pues en América, tienen su propia declaración de fe. Hoy día eso está representado en el Baptist Statement Message del 2000, que es una declaración de fe que nosotros respetamos como Iglesia Bautista del Sur, y también pues nosotros nos acatamos a uno de los principios, the abstract of principles, el abstracto de los principios, entre otras confesiones no conservadoras. Pero lo que quiero decirte es que ciertamente que dentro del conglomerado bautista del sur, la idea predominante no es un gobierno de ancianos, sino un gobierno congregacional, pues que tiene un pastor y su equipo pastoral. Y por cierto, déjame decirte algo. Yo te dije que John MacArthur popularizó este concepto presbiteriano de gobierno, de que hay ancianos que solamente le dan cuenta a Cristo nada más. Pero él lo popularizó por medio de su Biblia. Sin embargo, quiero decirte algo, ¿no? A pesar de que el mismo John MacArthur, y hoy día hay un montón de gente que se compraban Biblias de MacArthur, sucede que ahora creen que pueden dominar toda la eclesiología que ocurre en Grace Community Church. Una cosa es comprarte una Biblia con unas notas limitadas, y otra cosa es experimentar lo que pasa dentro de una iglesia. Eso es otra historia. Es como algunos que quieren hablar acerca de los bautistas, pero nunca supieron que era una escuela dominical bautista, o nunca supieron que era un himnario bautista, nunca lo vieron siquiera. No saben los himnos, no saben cuál era la práctica de las reuniones de negocio. Wow, quiero decirte algo. No, quiero decirte que aún en la misma iglesia de MacArthur hay una distinción entre los ancianos, y pues el mismo John MacArthur se llama pastor maestro. Oh, wow. ¿Y qué hacen los otros ancianos entonces? Pues los otros ancianos pues pueden ser el equipo de ancianos. La estructura de Grace Community Church tiene pues ancianos que dirigen, laicos que dirigen por precepto y ejemplo, y otros que dirigen y trabajan en la palabra. ¿Qué estoy diciendo entonces? Mira cómo lo ve la iglesia de MacArthur. No, en la iglesia de John MacArthur, que promulga esta idea de que todos los ancianos, que tiene que haber una pluralidad de ancianos con igual autoridad, pues ahí sencillamente el modelo tiene así, es Cristo sobre encima de los ancianos que han sido elegidos por la congregación, pero sin embargo estos ancianos están divididos en un pastor maestro, y pues están divididos por otros que cuidan, ayudan, administran y mantienen la iglesia con diferentes responsabilidades. Así que este concepto de que todos son iguales no es real, ¿ok? Es un concepto, no es real, ¿no? Y luego siguen los diáconos, y por último está la congregación. Ese es el concepto de la iglesia de MacArthur. Por cierto, el doctor Herschel York, en un video que yo puse anteriormente, pues él cuenta su experiencia cuando él era un joven. Había estado en una habitación donde estaba John MacArthur y estaba también Adrian Rogers, el héroe conservador de los bautistas del sur. Pues, y dice Herschel York, que John MacArthur trataba de persuadir a Adrian Rogers, que por cierto era pues de la posición clásica bautista del sur que tenía John mis años, es decir, que hay un pastor y un equipo de pastores, o un equipo pastoral, ¿no? Y MacArthur pues dice pues que hay solamente un rule, una regla de ancianos, un gobierno de ancianos igualitarios. Pues ¿sabes lo que pasó? John MacArthur le trataba de persuadir a Adrian Rogers, y quería decirle, mira, tienes que mudarte al modelo de la regla de ancianos. Entonces, con la sabiduría que le caracterizaba, Adrian Rogers le contestó, le dijo, vamos John, le dijo, tú me quieres decir que cuando tú quieres hacer algo en la iglesia, tú no lo haces. En otras palabras, estaba diciendo, tú eres el pastor principal, y todos los ancianos que están ahí realmente no son igual que tú. Te siguen y te creen y piden tu consejo por causa de tu sabiduría. Y eso es exactamente lo que pasa en este tipo de iglesias que claman tener
un gobierno de ancianos. Eso pasaba en la iglesia del mismo R.C. Sproul aquí en Orlando. Él era parte de un grupo de ancianos, pero él era R.C. Sproul. Nadie le podía contradecir lo que decía. Todo lo que él quería se hacía. Y el consejo de él siempre prevalecía. ¿Te das cuenta? ¿Por qué? Porque aún dentro del mismo concepto presbiteriano, aún dentro del mismo concepto de la iglesia de John MacArthur, de estos ancianos que gobiernan, ellos dicen que son iguales, pero la verdad es que no son iguales. La verdad es que hay un mensajero de la iglesia y un equipo que sirve con ese mensajero. Desde mi perspectiva como Bautista del Sur, y con todo respeto, yo digo lo mismo. Es decir, ese es el modelo de la Biblia. Es decir, yo creo que hay un mensajero de Dios para la iglesia. Ese es el pastor principal, es el pastor maestro, si se quiere. Ese es el que pastorea a la congregación por medio de la enseñanza. Pero este puede tener un equipo de pastores que sirven y ayudan con él. Al mismo tiempo que un grupo de diáconos que también sirven a la congregación. ¿Te das cuenta? Y al mismo tiempo que una congregación que está ahí velando también. Una congregación que también pues recibe las cuentas, ¿te das cuenta? De lo que hace este pastor con su equipo. Yo creo que ese es el modelo bíblico, es el modelo bautista y es el modelo que nosotros tenemos en la iglesia bautista Miramar y en otras iglesias bautistas de la convención, en otras iglesias bautistas conservadoras de la convención. Si alguien quiere abrazar el modelo John MacArthur, go ahead, be my guest, y si quiere hacerse completamente reformado, volverse presbiteriano, que le vaya bien, pero mira, como dice Josué, yo y mi casa serviremos a Jehová. I'm sorry, pero yo creo que este es el modelo correcto, es el modelo bíblico, es el modelo tradicional de nuestra convención, de nuestras iglesias bautistas, y me parece que es un modelo apropiado. Bueno, creo que hablé suficiente por el día de hoy. Espero que este sea el final del meollo, pero cada iglesia yo creo que es libre de poder interpretar las palabras de la Biblia, lo que dijo el Dr. Herschel York es aplicable. Sea que nos llamemos pastores o nos llamemos ancianos, el hecho es que todos necesitamos cumplir los requisitos de 1 Timoteo 3 y pues ser llenos del Espíritu Santo y caminar en ese temor de Dios, sabiduría, dando cuentas, es importante eso, dando cuentas y también siendo responsables del tremendo privilegio que se nos ha encomendado, que es el pastorear la iglesia de Cristo por medio de la enseñanza y por medio de todas las responsabilidades que Dios nos ha dado. Bueno, sin más, que el Señor nos bendiga. Me hubiera gustado que hubieran preguntas, pero si no hay preguntas, escríbanlas que yo se las contesto. Bueno, gracias por los que nos acompañaron esta noche y gracias por los que van a ver también este video más adelante. Que el Señor les bendiga. Bendiciones.